nuestra conferencia pautada los días viernes en el Diplomado de Formación para Gerentes de la Industria Eléctrica Nacional, que por este día y por este año estamos cerrando este ciclo con esta actividad. Muy agradecidos con todos nuestros conferencistas, profesores y participantes que de manera muy puntual, recurrente, nos han estado acompañando. Pero bueno, estamos cerrando el día de hoy. Por supuesto, se va a mantener el ciclo de conferencias con otros programas relacionados a las industrias, así que igual los esperamos ver por allí. El día de hoy, justo por tener esta sesión de clausura de la conferencia, vamos a permitir al final abrir los micrófonos para que realicen las preguntas de manera directa al conferencista, recordando que son preguntas muy puntuales para garantizar el tiempo de todos los que quieran participar. Nos acompañan también el día de hoy los coordinadores académicos, profesor Gustavo González y Alberto de Lima. Tenemos como título esquemas y herramientas para financiar la transición energética venezolana y lograr su sostenibilidad financiera, social y ambiental, a cargo del ingeniero Alberto Levy, a quien les damos la más cordial bienvenida desde Liesa. Profesor Gustavo. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una nueva etapa y ya digamos que es la etapa de cierre del ciclo de conferencias relacionados con el curso de gerencia para la industria eléctrica nacional. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alberto Levy. Alberto es un ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar con maestría en finanzas del IESA y el doctorado de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Tiene más de 30 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos, incluyendo centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y sistemas de distribución con reformas sectoriales y fomento a la integración energética regional. El doctor Levy fue parte del Banco Interamericano de Desarrollo Latino, o sea, la Corporación Andina de Fomento, de Enron y de la Comisión Reguladora de Electricidad y Telecomunicaciones del Estado de Texas. También se desempeñó como consultor para el Banco Mundial, UNICEF y el gobierno de Venezuela. Actualmente, pues, es especialista líder en el Banco Interamericano de Desarrollo. Alberto, el micrófono está en tus manos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, Gustavo. Bueno, y muchísimas gracias a todos por la oportunidad de presentarle esta charla. Bueno, yo conozco el sector venezolano desde hace muchos años, quizás en los últimos años he perdido un poquito el contacto, pero conozco lo que fue y tengo una idea bastante completa de cómo está ahorita, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo, lo que uno lee en la prensa, lo que le cuentan a uno los amigos. Entonces, bueno, yo quiero, en primer lugar, darle una visión de por qué es interesante o importante trabajar el tema del financiamiento y después hablar con mayor extensión lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo y cuáles son los instrumentos de financiamiento que tenemos. Entonces, por favor, díganme si ya están viendo la pantalla, la presentación. Aún no. Ok, entonces, déjame poner aquí. Aquí. Porque esto no quiere agarrar. No quiere agarrar la... si ahorita sí.
Esto se trancó. Me ruego que me disculpen. No se preocupe, si quiere puede salir de la presentación y volver a intentarlo. Ok. Ahí está. Todavía no, Ahí. Ahí. todavía no. Si no la intentamos por acá, por el IESA, compartirla. Correcto. Sí, hagamos eso. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, básicamente lo que yo quería comenzar diciendo es que, si quieres, pon la página anterior, ¿no? Para dar una pequeña introducción al tema. Que desde el año 2016 ha habido una caída del 20% en las inversiones en energía, concentrado particularmente en energías limpias. Esto es a nivel mundial. Y este efecto, por supuesto, se agravó con la pandemia por el COVID. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental es que hay un crecimiento sostenido de las emisiones de gases de efecto invernadero. En los países desarrollados están reduciendo de manera muy significativa sus emisiones, pero el problema es que no es suficientemente larga la caída como para que compensar la caída que están teniendo, perdón, el incremento que están teniendo los países en desarrollo. Entonces, bueno, hay una preocupación, por supuesto, mundial acerca de el cambio climático causado por los gases de efecto invernadero y se estima que para el 2050 los países desarrollados reduzcan sus emisiones en unos 2 gigatoneladas de CO2 equivalente. Ahora, el problema es que los países en desarrollo, debido a que en general tienen consumos de energía que son relativamente pequeños, se estima que en el promedio de cada familia en los países en desarrollo consume un séptimo de lo que consume cada familia en los países desarrollados. Entonces, si hay un crecimiento económico sostenido, se estima que los países en desarrollo van a aumentar, bueno, por supuesto, su consumo y también van a aumentar las emisiones, ¿no? A no ser que hagan las inversiones en tecnologías limpias, en eficiencia, etcétera. Entonces, si no hay cambios muy significativos en los patrones de consumo o en las tecnologías que se tienen para producir la energía, los países en desarrollo aumentarían sus emisiones unas 5 gigatoneladas de CO2. Y si los países desarrollados la reducen en 2, todavía tendríamos un crecimiento de 3 gigatoneladas, que eso va, vamos a decirlo así, en contra de lo que se está esperando para estabilizar el cambio climático. Entonces, por supuesto, la temperatura seguiría aumentando y, bueno, todos los problemas asociados, ¿no? Para poder lograr una
economía global con consumos netos iguales a cero, que por supuesto eso no resuelve el problema, pero primero hay que frenar el crecimiento de las emisiones, llegar a un consumo a cero y a partir de ahí reducir las emisiones globales o la cantidad de CO2 que está en la atmósfera, ¿verdad? Es importante que aumenten las inversiones. Y bueno, ¿cómo se llama? La Agencia Internacional de Energía estima que las inversiones tienen que crecer 7 veces en comparación con lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema ahí? Bueno, vamos a decirlo así, hay dos clases dos categorías de problemas. Uno es que, bueno, el problema de las inversiones para una transición energética a un estado sostenible y que tenga niveles de confiabilidad adecuados es un problema de todos los países en desarrollo. ¿Okay? Entonces, y esto significa además que las herramientas y los métodos que hay que utilizar y las condiciones que hay que tener más o menos son parecidas. Y lo cual posiciona a Venezuela en una posición, vamos a decirlo así, común, ¿verdad? Y podemos decir que en este caso Venezuela no está sola en lo que tiene que hacer. O sea, lo que quiero decir es que hay recetas comunes, ¿verdad? Para todos los países en desarrollo, que estas recetas son conocidas, son probadas y bueno, también son difíciles de implementar. Eso no hay ninguna duda. Pero en todo caso, Venezuela no está sola en esto. Ahora, también la segunda categoría de problemas, ¿verdad? Es que tampoco Venezuela está sola. En el sentido de que Venezuela tiene que competir con el resto de los países del mundo y tendría que hacer en principio las cosas mejor que el resto de los países del mundo o que al menos el promedio de los países del mundo para poder tener alguna oportunidad de atraer las inversiones que sean requeridas para lograr un sector energético estable, confiable, que permita satisfacer las necesidades de la población y que sea sostenible. Sostenible tanto ambientalmente como socialmente, como económicamente, como financieramente. Y eso pasa por todos los actores que están involucrados en el sector. Ahora, hay otro tema que también es bien importante aclarar y es que el sector energético es, a pesar de que nosotros nos vamos a concentrar en el sector eléctrico, el sector energético involucra mucho más. ¿Okay? El sector energético involucra, por ejemplo, temas de transporte, ¿verdad? Que eso también es toda otra área de estudio, ¿verdad? Con el tema de la electromovilidad, con el tema del fortalecimiento de las redes para sostener toda esa demanda, pero también tiene que ver con el tema de calentamiento y cocción. Y de hecho, el problema de calentamiento y cocción, quiero mencionar brevemente, pero dejarlo ahí sobre la mesa. El tema del calentamiento y cocción es incluso más importante que el tema eléctrico. Básicamente en el mundo hay 800 millones de personas que no tienen acceso a una electricidad confiable, sostenible, estable y de buena calidad. Pero en el mundo hay 2.6 billones de personas, o sea,
2.600 millones de personas que no utilizan combustibles modernos para cocción. Y aquí estamos hablando de leña, aquí estamos hablando de carbón, aquí estamos hablando de desechos animales, básicamente bosta de ganado, bueno, en fin. Entonces, y esto también es una fuente de emisiones muy importante, ¿verdad? Esto conlleva a cambios de uso del suelo, ¿verdad? La gente tala los árboles para sacar leña. Claro, también hay otras razones de cambio de uso del suelo, por ejemplo, desarrollo de áreas agrícolas o pastoriles. Pero, bueno, todo está convergiendo alrededor de la misma temática, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el problema de la energía es, visto de esta forma amplia, es un problema medular en este tema del cambio climático y para poder corregir o subsanar este problema hay que hacer unas inversiones enormes en los sectores energéticos de los países para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, la buena noticia para los eléctricos, para los ingenieros electricistas y para los sectores eléctricos de los países es que pareciera que todo está convergiendo al sector eléctrico. O sea, hay un movimiento enorme hacia la electrificación de los sistemas energéticos de los países. ¿Okay? Bueno, el primer caso, quizás el más notable es el más llamativo, es la conversión del transporte a transporte que utilizan vehículos eléctricos. Bueno, como saben, los vehículos eléctricos son muchísimo más eficientes en términos de consumo de energía, entonces tienen un gran potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, por supuesto, como dice el adagio de los computistas, ¿verdad? Si basura entra, basura sale. Entonces, si nosotros tenemos sistemas eléctricos que son sucios, entonces básicamente no estamos resolviendo mucho el problema. Ahora, si nosotros emigramos a sistemas eléctricos más limpios, entonces estamos teniendo grandes repercusiones, ¿no? En el sentido de que si removemos vehículos que utilizan gasolina y metemos vehículos eléctricos, entonces estamos removiendo fuentes contaminantes porque son más eficientes, pero también tenemos un efecto secundario de que si la electricidad que alimenta a esos vehículos es limpia, entonces la reducción de gases de efecto invernadero es muy importante. Luego, el tema del calentamiento, ¿verdad? La carga por calentamiento en los países fríos es sumamente importante y también hay una electrificación de los sistemas de calentamiento. Antes se utilizaban calderas, ¿verdad? Tú tienes un aire acondicionado en el verano, pero tienes una caldera que quema gas natural, aceite, petróleo en el invierno, y ahorita todas esas calderas se están sustituyendo por bombas de calor, o sea, los aire acondicionados split, que si tienen sistemas de calefacción, ¿verdad? Entonces utilizan electricidad para calentar los ambientes. Y si la matriz energética, la matriz eléctrica es limpia, entonces estás evitando el consumo de hidrocarburos y estás introduciendo electricidad que tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero.
Bueno, y así en muchísimas áreas, ¿no? Entonces, como podemos ver, por el lado de la demanda, se espera que la electricidad, ¿verdad?, tenga un rol cada vez mayor en los sistemas energéticos de los países. Y por el lado de la oferta, ¿verdad?, también hay grandes oportunidades de incrementar las fuentes de energía limpia para poder tener oportunidad de lograr matrices energéticas mucho más limpias y poder converger a este gran objetivo de tener emisiones netas nulas en el mundo para el 2050. Desde hace unos quizás 30 años comenzó lo que se llama la Revolución Verde. Los países desarrollados, especialmente los europeos, le metieron muchísimos subsidios a las energías verdes que permitieron circular la curva de aprendizaje, economías de escala, economías de ámbito, para poder empezar a limpiar las matrices energéticas de los países. Y bueno, después de 20 años, o sea, quizá a principios de este milenio, de verdad, ya se empezaron a observar los primeros frutos y de ya quizás en la segunda década, a partir de los 2010, 2012, se empezaron a ver estas grandes economías de escala donde cada año se veían reducciones de los costos del kilovatio instalado de una forma súper dramática. Entonces, a ver, lo, lo que quiero decir es que han habido unas grandes reducciones en los costos de, vamos a llamarlas las energías renovables no tradicionales, ya tradicionales, porque ya tienen muchos años en el mercado, ¿no? Yo no sé si ya habrá alguna nueva terminología, no la he escuchado, pero en principio son paneles fotovoltaicos, molinos de viento, que ya tienen muchos años en el mercado y ya están llegando a su nivel de maduración suficiente como para que no hayan reducciones en los costos de estas tecnologías de forma significativa. Por ejemplo, ya no se espera que hayan reducciones de los costos de los paneles muy grandes. Quizás lo que ya se está trabajando para seguir reduciendo los costos de la energía distribuida es en todos los servicios auxiliares o todos los elementos auxiliares al panel, ¿no? Por ejemplo, los inversores, la velocidad de instalación, asuntos regulatorios que se llevan un montón de tiempo. Entonces, si se reduce el tiempo de obtener el contrato de interconexión, entonces tendríamos un aprovechamiento mayor de los paneles. Por ejemplo, la instalación de los paneles, los equipos. ¿Perdón? Bueno, en todo caso, por ahí no vienen las ganancias. Las ganancias ahorita están en quizás las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí tenemos ya temas como el de el almacenamiento, ¿verdad? Todavía quizás estamos a medio camino
de lograr una maduración en los sistemas de almacenamiento de energía, baterías, ¿verdad? Ya las baterías de litio han avanzado bastante, quizás ayudados por la electromovilidad, pero sí las baterías de litio todavía le falta quizás unos 5 años, ¿no? Para llegar a ese nivel de maduración que permitiría ya estabilizar los costos, ¿no? de la instalación. Luego hay otras energías que son súper novedosas. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Que permitiría estabilizar de manera muy significativa los, los sistemas eléctricos y, y me refiero a que, por ejemplo, cuando hay producción de electricidad con un molino de viento o un panel solar, pero no hay la suficiente demanda, ¿verdad? Toda esta energía que es básicamente gratis y que de otra manera se perdería, podría ir a producir hidrógeno. Este hidrógeno se almacena y cuando hace falta, ¿verdad? Se pasa por una celda de combustible y se genera electricidad. Bueno, esto segundo que les he mencionado, está en proceso de desarrollo. Ya hay desarrollos comerciales, pero estos desarrollos comerciales todavía no han tenido la escala, el ámbito, como para ser económicamente sostenibles, ¿no? Todavía requieren de subsidios por parte del Estado y en fin. Bueno, pero en todo caso, esta, no sé si tan breve introducción, me permite entrar entonces en la materia que me pidieron los organizadores del curso, eh, mis amigos Alberto de Lima y Gustavo González. Y bueno, entonces les voy a entonces comentar un poquito qué es el Banco Interamericano de Desarrollo, en qué consiste, qué hacemos, ¿verdad? Cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, cómo nosotros ayudamos a los países, las diferentes iniciativas que tenemos. Bueno, y por supuesto, por aquí está metido también cuáles son los instrumentos que nosotros tenemos a disposición de los países para apoyarlos, no solo financieramente, como lo vamos a ver más adelante, pero sí también con conocimiento, con experiencia, con la promoción de políticas públicas, de diseño de regulaciones, marcos normativos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que quizá este sería un buen momento para escuchar de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta que me quisieran hacer. Y si no hay preguntas, sí. Sí, para validar, ¿ya terminó la presentación? Porque las No, preguntas no. y respuestas es al final. Ah, ok. Si entonces la pregunta y respuesta al final, entonces voy a continuar. ¿Qué es el BID? Bueno, el BID es es el Banco de Desarrollo Regional más antiguo del mundo. El BID fue creado en 1959 y tiene 48 miembros. Si quieres, sube la lámina anterior. Tiene 58 miembros y estos miembros se dividen en dos categorías. Están los miembros donantes y están los miembros beneficiarios. Entonces, entre los miembros donantes están la gran mayoría de los países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, todos los países de Europa, lo que antes era la Europa occidental, ¿verdad? España, Italia,
Alemania, Inglaterra, Francia. Luego, en la vida del banco se han ido agregando otros países, ¿verdad?, que tienen intereses en la región y que dedican fondos de ayuda al desarrollo. Entonces, por ejemplo, el último país que entró en el banco es China, que por cierto China tiene una situación bien interesante porque él es miembro beneficiario del Banco Mundial, pero es miembro donante del BID. Antes de China entró Corea del Sur y Corea del Sur ahorita es considerado un país desarrollado, miembro de la OCDE, etc. Bueno, el grupo BID tiene, vamos a decirlo así, tres partes. El primero es el BID tradicional, que todo el mundo conoce, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros hacemos es prestarle dinero a los países en términos soberanos. Luego está la Corporación Interamericana de Inversiones, que, bueno, hace 4 o 5 años se cambió de nombre o adoptó un nombre comercial y es ahorita lo que se llama BID Invest. Y el BID Invest le presta dinero a actores privados, ¿okay?, bancos, empresas eléctricas privadas, pero también de manera muy interesante le presta a empresas públicas que por múltiples razones no desean tener una garantía soberana sobre su endeudamiento. Entonces, por ejemplo, un caso emblemático es el ICE, ¿verdad? El Instituto Costarricense de Energía, que ellos han utilizado los dos instrumentos. Han utilizado préstamos soberanos y también han utilizado préstamos con garantía no soberana. Entonces, el préstamo soberano se lo pidieron al BID y el préstamo con garantía no soberana se lo pidieron al BID Invest. ¿Y por qué un país podría tener interés en pedirle, una empresa pública pedirle dinero no soberano? Bueno, porque los procesos de aprobación de fondos soberanos y no soberanos son radicalmente distintos. En los países de Centroamérica, el endeudamiento soberano, cada endeudamiento soberano tiene que ir al Congreso y muchas veces los congresos se demoran años en aprobar un préstamo. Entonces, si tú quieres tener el dinero de forma expedita, tú puedes ir al BID Invest, entonces le pides, ponte que la aprobación se demore 4 años, entonces tú necesitas el dinero ya, tú vas al BID Invest, en 3 meses tienes el dinero, ¿verdad? Y hace un préstamo puente entre el momento en que recibes el dinero y el momento en que recibes la aprobación del Congreso para el préstamo soberano. Entonces repagas el préstamo no soberano con los fondos soberanos y entonces empiezas a repagar el préstamo soberano. ¿Por qué quisieras repagar el préstamo no soberano? Bueno, porque en general los préstamos no soberanos son muchísimo más caros que los préstamos soberanos y los tenores son mucho más estrictos. Por ejemplo, el periodo de repago son mucho más cortos, los desembolsos son mucho más grandes, no hay fondos concesionales, obtención de apoyo es, con fondos no reembolsables es más difícil. Bueno, entonces, bueno, están estas cosas híbridas, ¿no? A ver, lo segundo es, bueno, el tercer elemento o el tercer miembro del grupo BID es lo que se llama el BID Lab, antes se llamaba FOMIN,
Y lo que hace el BID Lab es como su nombre lo indica, es un laboratorio de innovación para intentar desarrollar soluciones de financiamiento innovadoras. Los préstamos que hace el BID Lab son muchísimos más pequeños, ¿verdad? Estamos hablando quizás de préstamos de 1 a 5 millones. El BID Invest financia desde 5 hasta más o menos 100 millones. No he visto préstamos del BID Invest más grande que eso. Y bueno, y los grandes montos realmente van a los préstamos del BID, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros intentamos financiar la rehabilitación de Guri, el préstamo fueron de 600 millones. Para Tocoma prestamos 900 millones. En fin, entonces, sí, los montos de los préstamos son muchísimo más grandes los préstamos del BID. A ver, ¿de dónde viene la plata del BID? Bueno, la plata del BID que utiliza para prestar vienen de tres fuentes básicamente. La primera fuente es las capitalizaciones que hacen sus países dueños, ¿verdad? Los 48 países hacen aportes de capital en la proporción en la que tienen sus acciones. Ha ocurrido en que los países bajan su participación accionaria, ¿verdad? Esto se llama, se licúan. Por ejemplo, en la última capitalización que ocurrió en el año 2008, Estados Unidos tenía el 32% y ellos decidieron bajar su participación de capital al 30%. Venezuela también. Venezuela, de hecho, era uno de los países más grandes en términos de capital aportado al BID. En la última capitalización de 2008, Venezuela también se licuó. Y bueno, hubo otros países que compraron esas cuotas, ¿no? Entonces, los países aportan y los aportes están en función de mantener ¿cómo se llama? Un estándar de crédito AAA, que es el mayor que existe. Nosotros tenemos quizás la garantía de crédito perfecta, ¿verdad? Y para eso se hacen, ¿cómo se llama? Reservas de capital para, bueno, evitar a toda costa caer en default, ¿no? Bueno, entonces esa es la primera fuente de recursos. La segunda fuente de recursos es préstamos que recibe el BID de generalmente inversionistas institucionales. El BID, por supuesto, no cotiza en bolsa. Ellos no hacen emisiones al público, sino que colocan los fondos o le piden fondos, por ejemplo, a fondos de inversiones. Por ejemplo, uno de los grandes aportantes podría ser el fondo de pensiones de los profesores de California o de Canadá o de ¿cómo se llama? O de Alemania, ¿verdad? Pero por ahí viene la cosa. Y una tercera fuente que realmente es muy chiquitita es aportes al desarrollo
que hacen algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, yo acabo de aprobar un préstamo para electrificación rural en Guatemala. El préstamo es de 120 millones y el BID está colocando 60 millones de su capital propio, pero nosotros acompañamos ese financiamiento del BID con un financiamiento del gobierno de Corea a través de un fondo para el desarrollo, ¿verdad? El Fondo Coreano de Infraestructura, ¿verdad? Que está aportando 60 millones de dólares más. Que por cierto es el aporte más grande que ha realizado Corea en su historia a cualquier ente multilateral, ¿no? En términos de cofinanciamiento. Pero entonces, nosotros, ¿verdad? Gestionamos esos fondos de terceros, ¿verdad? Tenemos fondos con Japón, tenemos fondos con China, con Noruega, con Canadá, con España, ¿verdad? Que administra el banco. Entonces, esa es una tercera fuente de financiamiento. Y bueno, el BID presta alrededor de unos 13, 14 mil millones de dólares al año. Si quieres, vamos a la siguiente lámina. Ya, espérate. Mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a la página 8? ¿Verdad? Para darle un poquito de continuidad. Baja. Ahí está. Ok. El BID presta unos 14 mil millones de dólares al año y en general la división de energía presta entre 400 y 600 millones de dólares al año. En esta lámina que tenemos aquí estamos viendo el promedio entre 2017 y el 2019. ¿Ok? En estos 3 años prestamos un promedio de casi 500 millones de dólares. Ok, esta es una pregunta muy interesante. Yo voy a referirme a ella más adelante durante la presentación. Voy a concentrarme por ahora en los números gruesos. El banco, como pueden fijarse, de las inversiones que ha realizado el sector energético de América Latina, ¿verdad? Que suma unos 109 billones de dólares al año. Y los cuales unos 35 billones van a electricidad, nosotros apenas financiamos el 0,46%, o sea, menos de 5 partes por mil. El BID Invest, fíjense que prestó más que el sector privado recibió más que el sector público, ¿verdad? 604 millones en promedio, y entre los dos sumamos 1.100 millones de dólares, que representa el 1% de las inversiones totales. Por el otro lado, las inversiones públicas en energía fueron del 20,4% y todos los bancos multilaterales de desarrollo apenas prestaron el 2,5%. O
sea que el resto, ¿verdad? Un poco más del 75% fueron inversiones privadas, ¿verdad? Donde ni el sector público ni los organismos multilaterales, ¿verdad? Tuvieron ningún aporte. En el año 2020, nuestras aprobaciones aumentaron un 10% y nuestros desembolsos aumentaron un 38% con respecto al 2019. Pero nada de esto nada de este incremento fue al sector energético. De hecho, el año pasado nuestra cartera nuestras aprobaciones fueron más pequeñas y nuestros desembolsos, incluso algunos se orientaron a el tema de la pandemia, el COVID, apoyo en los países. Pero bueno, ya se espera que en los próximos años se retome ese ritmo, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes hacemos esto? Entonces, quiero pedirte de volver de nuevo a la lámina 3. Ok. Bueno, nosotros en la división de energía somos 9 especialistas en la sede, 21 especialistas en las regiones. Ok, quizás vale la pena indicar de que el BID tiene 27 oficinas, en cada uno de los países beneficiarios, ¿verdad? Y luego tenemos 2 oficinas adicionales que llamamos extrarregionales. Una está en Madrid, una está en Tokio, y luego la sede está en Washington, D.C. Pero en todo caso, tenemos 9 especialistas en la sede, 21 especialistas en las representaciones y 4 analistas también en la sede. Luego tenemos 15 consultores operacionales, 3 administrativos, 4 que trabajan en temas de conocimiento. En total somos 58 personas que administramos esos casi 500 millones de dólares en préstamos y más o menos eso mismo en desembolsos al año. La siguiente. Ok, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, nuestra misión es garantizar el acceso a la energía en una cantidad adecuada, en una calidad suficiente, de manera sostenible y al costo más bajo posible para todos los usuarios en la región. Y como pueden ver, esto es un montón de restricciones, ¿no? En general hay grandísimas tensiones, ¿verdad? En cada uno de estos elementos, ¿verdad? Si aumentamos la calidad, ¿verdad? Eso aumenta el costo. Si aumentamos el acceso a poblaciones cada vez más remotas, estas poblaciones son más costosas de servir. Entonces, bueno, esto reduce la posibilidad de tener el costo más bajo posible, ¿verdad? Si metemos mecanismos de sostenibilidad, ¿verdad? También podría ir en contra del objetivo de menor costo. Entonces, lo que se trata es de obtener un balance entre todas estas fuerzas, ¿no? Entre todas estas variables. Afortunadamente, la vida se nos está haciendo más fácil porque las energías renovables, bueno, tienen una gran flexibilidad y como están viendo reducciones de precio
de manera continua, entonces están reduciendo las magnitudes de las tensiones que existen en esta variable. Pero todavía, mira, miren, este debate se sigue manteniendo permanentemente entre nuestros funcionarios y cuando hablamos con la gente del gobierno. Bueno, ¿cómo buscamos cumplir con esta misión? Si podemos pasar a la siguiente lámina, ¿verdad? Bueno, estos son los elementos fundamentales que les mencionaba al inicio de la presentación, ¿no? Cuando les decía de que Venezuela no está sola y que hay una serie de herramientas y récipes, ¿verdad?, que permiten a los países atender o atraer las inversiones. Bueno, básicamente estas son las que se requieren, ¿ok? Por supuesto, regulaciones sólidas, estables, pero más importante que eso quizás es la institucionalidad de esas regulaciones, ¿okay? Que de nada sirve tener leyes si las mismas no se cumplen o si se aplican diferentemente entre distintos actores, si no hay nadie que vigile el cumplimiento, si cuando hay alguna violación de las normas no hay multas o infracciones o no se aplican las sanciones correspondientes. Entonces, bueno, todo eso está ligado, ¿no? Y bueno, ¿y cómo tienen que ser estas regulaciones? Bueno, básicamente tienen que ser flexibles, lo suficientemente flexibles para permitir ajustes cuando se enfrentan cambios tecnológicos. O sea, no tienen que quizás regular tecnologías, sino más bien productos o servicios, ¿okay? Para que sean tecnológicamente transparentes. A ver, hay a veces excepciones a esto. Por ejemplo, tú quieres promover la adopción de cierta tecnología. Yo no soy muy amigo de los subsidios. Creo que hay formas alternativas, pero bueno, los países disponen de esta herramienta y bueno, entonces, por ejemplo, los países desarrollados, ¿verdad?, invirtieron enormes subsidios para promover la adopción de energías verdes y estos, bueno, ahorita están pagando las consecuencias, digo yo, pero esto es una herramienta de políticas públicas, ¿verdad? Tú quieres promover algo, ¿verdad? Les da un subsidio suficiente como para atraer las inversiones, para que la gente esté dispuesta a invertir a pesar de las dificultades que enfrenta esa inversión. Bueno, y por el otro lado, tienen que ser suficientemente estables y transparentes que permitan la planificación y promuevan las inversiones. O sea, lo peor que puede ocurrir es que a medio camino te cambien una regulación, entonces pierde el inversionista que hizo la inversión, pierde muchísimo dinero, pero lo peor es que espantas a posibles inversionistas futuros. Yo no sé si ustedes conocen el adagio de que, y la pregunta de que es más cobarde que $1 millón. Bueno, y la respuesta es $2 millones, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, esto apunta directamente a eso, ¿no? Luego, ¿qué también se busca? Bueno, que haya una mayor diversificación.
¿Y por qué una mayor diversificación? Porque la diversificación permite tener sectores mucho más, que aguantan mucho más golpes, ¿verdad? Son menos volátiles a los cambios de los costos de los combustibles, ¿verdad? Por ejemplo, si un país es altamente dependiente de productos de petróleo, entonces sube el precio del petróleo, sube el costo de la energía. Si el de gobierno decide no traspasar estos incrementos a la población, porque en el pasado lo que ocurría es que si tú tenías un shock de precios del petróleo, los países caían en recesión, Bueno, entonces muchos países han adoptado subsidios, ¿verdad?, a los precios de la energía. ¿Y qué pasa? Si los precios siguen subiendo, como por ejemplo ha ocurrido en muchas ocasiones, entonces los subsidios cada vez crecen más. Y entonces los gobiernos empiezan a transferir recursos de otras áreas al sector energético. Y entonces, bueno, educación, salud, justicia, defensa, empiezan a ver mermados sus presupuestos, y entonces, bueno, eso trae otro tipo de problemas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si tú tienes un sector mucho más diversificado, impactos en una de las tecnologías tiene efectos mucho más suaves en todo el sector, y entonces los shocks se vuelven muchísimo más manejables, ¿no? Luego, mayor diversificación te trae un mayor conocimiento sobre cómo funcionan los sectores eléctricos y te prepara mejor a nuevas tecnologías. Por ejemplo, si tú tienes un sector energético bien diversificado, tú, ¿verdad?, que tenga, por ejemplo, energía solar, energía eólica, geotermia, gas, petróleo, diésel, ¿verdad? Tú quieres introducir, digamos, hidrógeno, celda de combustible, te va a ser mucho más fácil porque es un cambio marginal y el impacto no va a ser tan grande. Mientras que si tú dependes únicamente de centrales a carbón, ¿verdad? Solamente sabes de centrales a carbón. Entonces, se vuelve mucho más difícil incorporar otras tecnologías. Bueno, y también, bueno, como vimos antes en la lámina sobre la participación del sector privado, en promedio el sector privado ha invertido más del 75%, o sea, más de 3/4 de las inversiones que han requerido los sectores energéticos de América Latina. Entonces, bueno, necesitamos el dinero de ellos, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto no es, vamos a decirlo así, automático. O sea, hay que preparar los sectores, ¿verdad?, para tener una participación del privado sano. Que cuando hubo las reestructuraciones de los países, algunos países lo que hicieron fue reemplazar un monopolio público por un monopolio privado, y esto trajo una gran cantidad de problemas. En el momento resolvió muchos problemas, ¿verdad? Aumentó la calidad, aumentó la confiabilidad, bajaron los precios, pero llegó un momento en que esos precios se estancaron, incluso empezaron a subir, porque, bueno, simplemente para tú tener una participación pública activa, ¿verdad?, y eficiente, tú también tienes que tener, ¿verdad?, un sector público
que básicamente sepa lo que está haciendo, ¿ok? Que sea independiente, que esté muy bien capacitado, que tenga muy bien puestas las dos manos, ¿verdad? La mano derecha y la mano izquierda, o sea, que las regulaciones sean lo suficientemente favorables como para que el sector público tenga incentivos a seguir participando, pero no pueden ser demasiado laxas, donde hay una transferencia masiva de recursos de los usuarios a las empresas, o sea, que las tarifas estén desproporcionalmente altas, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Entonces, la gente no está pagando lo justo. Entonces, bueno, si tú tienes un sector público lo suficientemente sólido, ¿verdad? Que tenga muy claro cuál es el rol del sector privado, ¿verdad? Entonces, tú vas a poder tener mercados eficientes, tú vas a poder lograr menores costos, vas a permitir la sustentabilidad financiera, la innovación, digitalización, etcétera, etcétera. Quería preguntarle a Gustavo y a Alberto si ellos ven o cuándo consideran que podría haber un break o para que no se me duerman los muchachos, quizás permitir algunas preguntas. Profesor, en este ciclo de conferencia lo hacemos con ruido. Generalmente deberíamos Ok. estar cerrando dentro de unos 15 minutos para dar espacio a preguntas y respuestas. Ok, ok. Muy bien. Entonces, si quieres pasamos a la pregunta, a la lámina siguiente. Entonces, bueno, como de lo anterior podemos concluir de que el sector eléctrico está en un balance permanente entre tres, vamos a decirlo así, tres fuerzas. Por un lado están las agencias reguladoras, centros de despacho que se encargan de la parte normativa, el seguimiento de las operaciones, supervisión y control. Por el otro lado están las agencias de planificación y los hacedores de política, ¿verdad? Los ministerios, las agencias de planificación. Por el otro lado se encuentran los operadores y los inversionistas que ofrecen el servicio a los usuarios. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, entonces, ¿en qué resulta esto? Bueno, en políticas que sean políticas y marcos regulatorios que sean apropiados, ¿verdad? Y que produzcan competencia y eficiencia, que sean transparentes y estables, que produzca energía que sea que se pueda adquirir, que eviten los monopolios y que produzca sistemas sostenibles. ¿Cómo nosotros intervenimos esto? Y esto es la siguiente página. Nosotros tenemos lo que llamamos la caja de herramientas de políticas, ¿no? Tenemos diálogos de políticas, tenemos fondos de asistencia técnica, ¿verdad? Tenemos préstamos basados en políticas y tenemos productos de conocimiento. Podemos, la próxima lámina. Ok. La siguiente. Ok, entonces, ¿cómo? Bueno, entonces, de las
de esta caja de herramientas, ¿verdad? La primera es las cooperaciones técnicas. Nosotros entregamos entre 8 y 12 millones de dólares al año en fondos de cooperación técnica, ¿verdad? ¿Y en qué se usan estos fondos de cooperación técnica? Bueno, básicamente en realizar estudios, ¿verdad? Para preparar proyectos. Luego, y aquí quizás la mitad o un 60% de los fondos de cooperación técnica van a preparar los proyectos. Por ejemplo, en el programa este de electrificación rural, yo me gasté quizás cerca de $400,000 en la preparación de la operación. ¿Y con eso qué hice? Bueno, realicé estudios de impacto ambiental, realicé estudios técnicos para el diseño de las trazas y de las líneas. Logré ciertos permisos, ¿verdad? Para poder iniciar la ejecución del préstamo lo más rápido posible y algunas actividades como por ejemplo capacitación de mujeres para para participar durante la construcción o ser operadores de las empresas de distribución, atención al público, mantenimiento y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí tenemos una distribución de a dónde fueron estas cooperaciones técnicas. Luego, la lámina siguiente muestra los préstamos que hemos aprobado y a dónde se han dirigido. Básicamente, nosotros, como muy brevemente vimos en la lámina anterior, tenemos quizás dos tipos de préstamos. El banco tiene una multitud de herramientas, pero por una razón u otra, solamente se utilizan dos de ellas. Una es el préstamos para inversiones, ¿ok? Y el préstamo para inversiones básicamente financia hierros, ¿verdad? Financia software, la línea de transmisión, la central hidroeléctrica, la construcción de la central hidroeléctrica. Hay veces que hemos, por ejemplo, realizado, ¿cómo se llama? Asociaciones con otros multilaterales y entonces nosotros nos encargamos de una parte de la obra, el otro multilateral se encarga de otra. Por ejemplo, la construcción de Tocoma la hicimos de manera tripartita. Unos fondos los aportó el gobierno, otros fondos lo aportó la CAF y otros fondos lo aportamos nosotros. Nosotros financiamos el equipo electromecánico, la CAF financió las obras civiles y el gobierno complementó ambas. Pero eso es un préstamo de inversión típico. Bueno, ahí hay rehabilitación de líneas de transmisión o distribución, construcción de nuevas centrales. Quizá aquí vale la pena mencionar un poco las exclusiones. Por ejemplo, nosotros no financiamos centrales a carbón, ¿verdad? Hace muchos años ya se dejó de financiar carbón. Estamos empezándonos a salir del financiamiento de gas natural, ¿verdad? De hecho, en este año hubo un proyecto que llevamos al directorio donde se apoyaba a Panamá en su planta de LNG y eso generó un debate enorme. Y bueno, creo que al banco se le quitaron las ganas de financiar en el futuro gas natural. Quizás muy difícil nueva inversión. Si es rehabilitación,
podría ser debatible. ¿Ok? Por ejemplo, una central, la rehabilitación de una central a gas natural para extender su vida útil, pero hay que demostrar muy bien que es la mejor estrategia y de que no hay alternativas disponibles. Bueno, y la otra herramienta es la de los préstamos de política. Y los préstamos de política es una herramienta bien interesante porque el banco básicamente premia al país por haber realizado reformas sectoriales importantes. Y por reformas sectoriales nosotros nos referimos a haber pasado leyes, ¿verdad? A haber realizado procesos de privatización, a haber avanzado en creaciones de fondos para promover cierta política. Entonces, el banco le da dinero que el país puede gastar en lo que quiera, ¿no? Entonces, al final, lo que termina ocurriendo es que estos fondos van a sostener el presupuesto de los países. Entonces, por ejemplo, bueno, yo he trabajado en varios préstamos de política. Uno en Honduras, ese préstamo permitió que un operador privado, ¿verdad?, se encargara de las operaciones de la empresa estatal. Y entonces, bueno, nosotros participamos en la elaboración del contrato donde este operador, ¿verdad?, se comprometía a lograr ciertos objetivos, ¿verdad?, de cobertura, de rehabilitación, ¿verdad? Pues, por ejemplo, también se incluyó una ley de eficiencia energética, el ente regulador estaba dentro del Ministerio de Energía y se convirtió en un organismo independiente, en fin, y hubo varios cambios y por eso se aprobó este préstamo de 120 millones de dólares. Entonces el gobierno de Honduras recibió 120 millones de dólares y ellos inmediatamente lo gastaron en apoyo presupuestario. Entonces, esos son los dos tipos de herramientas, ¿no?, que tenemos. ¿A dónde van estos préstamos? Si quieres la lámina siguiente. Ok, los préstamos en general van a los países los préstamos de los países van a los países pequeños. Nosotros llamamos países C y D. ¿Okay? Los países de Centroamérica, los países del Caribe, ¿verdad? Son algunos, Ecuador es considerado un país pequeño, Uruguay, Paraguay, a pesar de que geográficamente no es pequeño, pero sí es un país, también existen temas de ingreso de la población, ¿verdad? Entonces los países C y D son los que son los mayores beneficiarios de nuestros préstamos. Y ahí tenemos más o menos una distribución. CCB son los países del Caribe, CAN son los países de la Comunidad Andina, CSC son países del Cono Sur y ME es de México. Entonces ahí podemos ver que entre CID y Caribe, ¿verdad? En el 2019 llegó al 88% y en el 2020 llegó al 60%, y bueno, esto porque por COVID y hay una plata importante fue Argentina, que no es considerado un país CID, ni pequeño, etc. Bueno, a ver, bueno, yo creo que podemos parar aquí entonces. Luego, si queda tiempo, puedo ir por láminas adicionales.
Entonces, Seguro, muchas gracias. Sí, ya vemos que por el chat tenemos algunas preguntas. Comentamos que podíamos abrir espacio al micrófono. Voy a leer algunas que están en el chat y aquella persona que quiera participar de manera directa, vamos a levante la mano. Ya Carlos Botello tiene la mano levantada, ya vamos a darte el acceso para conversar con nuestro invitado la tarde de hoy. Edwin Pérez pregunta, ¿qué recomendaciones daría para Venezuela donde la tarifa está rezagada? Y a simple vista se necesitaría un subsidio muy alto para poder recuperar el sector eléctrico nacional. ¿Sería privatizar? bueno, mira, eso es una pregunta complejísima, pero mira, realmente perdón, ¿quién hizo Edwin Pérez. Edwin. Y Edwin, y bueno, y todos. Realmente no hay una solución mágica. Muy probablemente debe haber una combinación de un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo quisiera recalcar el tema de cómo aumentar la tarifa para llegar a una tarifa razonable. Y bueno, la gran conclusión de todas las todas las reformas que han habido de los sectores eléctricos de los países es que este crecimiento de la tarifa debe ser un crecimiento gradual. Debería tenerse un plan de estabilización, por ejemplo, aumentar 1,5% las tarifas, ¿verdad? Todos los meses, y eso, bueno, si tienes 1,5% en 40 meses o 60 meses, puedes llegar a una tarifa estable. Eso es, por supuesto, también va a depender del desequilibrio que exista. En Venezuela, ese desequilibrio es enorme, entonces probablemente se requiera quizás una cantidad de años mayor, pero lo importante es que ese cronograma se mantenga lo más posible, ¿no? Lo peor que puede pasar es que tú tengas un cronograma de incremento de tarifas y hay un cambio de gobierno y entonces el gobierno siguiente utilice un competidor al gobierno durante la campaña utilice esto como herramienta política, ¿verdad? Entonces, a ver, esto es un equilibrio bien precario. Pero en todo caso, ajustes a tarifas deben ser graduales. ¿Qué tan graduales? Bueno, va a también depender de la disponibilidad de recursos que tú tengas, ¿no? O sea, si tú quieres subsidiar el sector eléctrico, como los fondos públicos son limitados, vas a tener que dejar de proveer recursos a otra cosa. Entonces, mira, no es una tarea fácil. Otra herramienta que se utiliza es, por ejemplo, dar contratos de largo plazo a inversionistas que vengan a colocar recursos en los países. Y mientras más desequilibrado sean los sectores energéticos, más duras van a ser las condiciones que se van a exigir para estos contratos de largo plazo, ¿no? Tú vas a tener, por ejemplo, si un PPA tradicional tiene 10 años, aquí el PPA va a ser de 20.
Si una tarifa razonable es de 6 centavos de dólar el kilovatio hora de generación, vamos a hablar de energía, ¿verdad? Ellos te van a pedir 12. Entonces, y luego, ok, cuando tú estás con el agua hasta el cuello, tú dices, sí, dale, pero he visto muchos países que luego esto genera, cuando ya los países, cuando pasan las tormentas, ¿verdad? Y ya los países están recuperándose o más o menos estables, entonces empiezan a utilizar a utilizarse estos contratos como, ¿verdad? Comidilla política. Y bueno, mira, pero entonces, si tú cambias estos contratos, ¿verdad? Estás yendo en contra de uno de los preceptos que habíamos hablado, de que los marcos regulatorios sean estables, sean transparentes, que inviten al sector privado. Entonces, lo que te quiero decir es que esto es sumamente complejo. Entonces, sí, se va a requerir una combinación de aumento de tarifas, necesariamente vas a tener que hacer PPAs. En el caso de Venezuela hay algo bien interesante, que tú tienes la infraestructura con daños muy importantes. Entonces, tú tienes, y tienes apagones, tú tienes que la capacidad instalada no es suficiente, entonces tú también tienes que tomar incluso también en cuenta la transición para llegar a un estado estable del suministro. Entonces, ahí tú tienes que utilizar soluciones de corto plazo que son muy, muy caras. Por ejemplo, estas planticas portables, ¿verdad? 2, 3 megavatios, que, bueno, te resuelven el problema en un día. Tú puedes traer miles de megavatios en esto, pero el problema es que estas plantas, el costo es 4 veces el costo de la energía de una planta normal. Entonces, aquí se te está agravando el problema. Entonces, quizás uno de los grandes corolarios de esta presentación es que todo es un equilibrio. Como decimos allá en Venezuela, el sector eléctrico es un cuero seco. Tú lo pisas por un lado y se te levanta por el otro. Entonces, si tú resuelves un problema, se te va a abrir otro. Entonces, tú lo que tienes que hacer es pensar en todos los problemas como para lograr la mejor solución posible sin que, por supuesto, no hay soluciones perfectas. Tenemos otra pregunta por el Sí. chat y después vamos con Carlos Botello, que tiene la mano levantada. ¿Cómo hacen, Maribel Dos Ramos, cómo hacen el seguimiento y control de los préstamos otorgados a fin de evitar la corrupción de esos fondos? Sí, muy bien. Bueno, nosotros tenemos una presencia muy, muy importante en la ejecución de los programas. Y quizá esa es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos con respecto a otros multilaterales. Nosotros, como les mostré en una de las láminas, la gran mayoría de nosotros estamos en el campo. Yo estuve en Argentina 4 años y ahora estuve en Guatemala 3 años. Nosotros somos 21 especialistas que estamos en las 27 representaciones. Solamente hay 6 representaciones que no tienen especialista de energía. Y esto lo que nos permite es hacerle un seguimiento muy cercano a los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, la gente se queja de que los procesos del BID son lentos, de que son demorados, que somos muy fastidiosos porque metemos la nariz en todos lados. Pero, bueno, por el otro lado, esto es lo que permite que nosotros permitamos detectar cuando las cosas no están muy bien, ¿no? Y mire, te digo sinceramente, yo, bueno, no puedo decir de otras áreas dentro del BID, pero
yo he estado 15 años en el BID y puedo hablar también he trabajado con el BID anteriormente, y en los 20 años en que he estado involucrado de una manera u otra con el BID, no creo que haya habido ni un solo caso de corrupción, porque nosotros estamos ahí, presentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, exigimos que hayan licitaciones abiertas, ¿verdad? Nosotros tenemos benchmarkings de precio. Entonces, cuando vemos que un precio, ¿verdad?, de una oferta es demasiado bajo, ¿verdad? Nosotros alertamos al país y digo, mira, esto es imposible de realizar por este monto. Entonces, evaluamos con una lupa muy grande. Muchas veces han sido simplemente errores. Entonces, ¿verdad? Que simplemente hubo un rubro que simplemente no incluyeron, o que, ¿verdad?, la hoja de cálculo estuvo mal construida, pero y luego durante la supervisión nosotros hacemos visitas con una elevadísima frecuencia a las obras. Entonces, mira, realmente no pasa. Carlos Botello, si puedes activar tu micrófono para la pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hola, mucho gusto, Alberto. Próximo egresado del programa de LIESA que te contactó para la exposición. Mi pregunta era la siguiente. ¿Cómo el sector privado, yo estaba investigando las inversiones que hace el BID y yo encontré que en El Salvador, ellos o ustedes le dieron un préstamo a al sector privado, un parque industrial, para la instalación de una generación fotovoltaica, de una generación distribuida de electricidad de 8 megavatios. Sí. Yo quisiera saber cómo desde aquí a Venezuela se pudiese optar a una solución así a través del BitLab o del BitInvest para el sector privado, porque bueno, entendiendo la realidad la realidad política de Venezuela, sin entrar en mayores detalles, de repente apoyar al sector privado para el tema de descarbonización pudiese ayudar a romper la inercia negativa que tiene el país en referencia a aquello. Ok, mira, esa es muy buena pregunta, ¿no? Y me da oportunidad de hacer algunos comentarios sobre fondos verdes. Sí, la inversión en energía en un parque industrial, en un parque solar es perfectamente factible. Y aquí voy a meterme en los instrumentos que tiene el sector privado para financiar este tipo de cosas. El sector privado tiene básicamente dos categorías de herramientas. Luego hay variaciones sobre el mismo tema, etc. Pero en general tú tienes lo que se llama financiamiento al proyecto, ¿okay?, donde el repago del préstamo va a surgir del proyecto en sí mismo. ¿Okay? Por ejemplo, si tú instalas los 8 megavatios vamos a decirlo así, en Valencia, ¿verdad? La venta de la energía de esos 8 megavatios es lo que repaga el préstamo. ¿Okay? Esto es lo que se llama Project Finance. Y luego aquí hay un montón de variaciones, pero por ahora eso vale. Otra alternativa es lo que se llaman préstamos corporativos. Y eso probablemente es lo que funcionaría en Venezuela en la etapa de transición. Entonces vamos a ponerte un caso. Enel de Italia, ¿verdad? Logra negociar un PPA con la electricidad de Valencia, la antigua empresa de nuestro amigo Gustavo, y pone la planta ahí en la zona industrial.
en el de Italia o en el de Latinoamérica, ¿verdad? Es la que repaga el préstamo. Entonces, ya cuál sea el desempeño que tenga esa planta es muchísimo menos importante, porque al final de cuentas, quien repaga la planta no es el proyecto en sí, sino la corporación, en el SPA o en el de América, lo que sea. Entonces, todos los proyectos que están bajo en el América o en el SPA son los que repagan el préstamo. Entonces, por supuesto, ahí el riesgo es mucho menor y los términos del préstamo es muchísimo más accesible porque el perfil de riesgo es distinto. Ahora, hay fondos climáticos, ¿verdad?, que promueven la instalación de energías renovables no convencionales. Entonces, por ejemplo, aquí puede haber una combinación de cosas. Generalmente los préstamos, o sea, los fondos climáticos están asociados a préstamos soberanos y los administramos nosotros desde el BID y no desde el BID Invest. Hay excepciones, pero generalmente con nosotros es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ponte que el gobierno decide, bueno, yo voy a promover la instalación de plantas solares y yo tengo una meta de instalar 100 megas en todo el país. Entonces, y yo voy a colaborar con el 35% del financiamiento a aquellos préstamos, a aquellos proyectos que me ofrezcan un menor valor por kilovatio hora y con una cierta confiabilidad y con ciertas características. ¿Okay? Entonces, y yo como BID me volteo y voy al Green Climate Fund y le digo, mira, yo voy a montar este programa para promover energías alternativas y bueno, quisiera que me apoyaras. El gobierno me va a pedir, vamos a poner un número redondo, $100 millones, ¿ok? Para estos 100 megavatios y o vamos a poner 150 megavatios para hacerlo un poquito más realista. Y entonces yo quisiera que tú me ayudaras. Y ahí el Green Climate Fund, de esos 100 millones, me dice, ok, yo te puedo poner 20. Luego me voy al CTF, al Clean Technology Fund, y ellos me ponen $10 millones más. Yo me voy a los británicos y ellos me dicen, ok, yo colaboro con el 20% de financiamiento a una tasa del 1% fijo por 40 años. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo armo mi paquete y entonces el inversionista, ¿verdad? Puede tomar fondos de este fondo, y valga la redundancia, y luego se puede también tocarle la puerta al BID Invest y digo, mira, yo tengo asegurado el 30% del capital de forma accionaria, ¿verdad? Mi casa matriz me autorizó invertir el 30% con fondos accionarios. Yo quisiera, y 30 más 35 son 65, yo me quisiera que me financiaras el 35% restante. O puede ir un banco de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, yo qué sé, el Exim Bank,
Entonces el Exim Bank pone el 15%, el BidInvest pone el 20%, o puede haber lo que se llama una estructura AB, donde el banco es el líder del préstamo, pero Citibank participa, HSBC, en fin, se pueden utilizar todas estas combinaciones. Entonces, esto hay que verlo caso por caso. Por supuesto, también va a depender del estado de la situación. Por ejemplo, vamos a suponer que ya pasaron 3 años de la transición, del inicio de la transición y el sector está empezando a despegar. Ahí los términos son distintos a que si es inmediatamente después del inicio de la transición. Entonces, no se te puede dar una respuesta demasiado concreta porque también es muy dependiente del contexto. Pero bueno, creo que con eso tienes una buena idea. Seguro, vamos a seguir dando oportunidad a ver un par de preguntas más. En el chat hay preguntas relacionadas a cómo se hace o qué haría exitoso un plan de financiamiento, cómo se podría acceder y también por qué no existe la presencia en Venezuela y si es considerada Venezuela un país pequeño dentro de en los actuales momentos para ser previsto de algún tipo de financiamiento. Mira, no hay presencia en Venezuela desde hace unos años, porque Venezuela entró en default, tenían que hacer unos pagos y entonces esos pagos no se han realizado, se llevaron a cabo una serie de actividades, intentando que Venezuela entrara nuevamente como socio activo. Ya existen ciertos lapsos, ¿verdad? Primero, se declaró la cesantía, pero la oficina de representación seguía estando en Venezuela y finalmente, y por múltiples razones, la oficina se cerró. Pero bueno, creo que no vale la pena ahondar en esto de forma pública, pero en todo caso, lo que desató es que Venezuela dejó de hacer pagos a la deuda y entonces, bueno, después de ciertos protocolos, bueno, el banco, el BID decidió cerrar su oficina de representación. Muy bien. Tenemos aquí también preguntas relacionadas a la parte del gas natural. Omar Graterol, si Sí. el BID no está aprobando proyectos de gas natural, ¿cómo queda la factibilidad de préstamos para los proyectos de gas libre en Venezuela, los cuales son considerados como la palanca principal para la recuperación económica del país? Sí. Mira, y aquí te voy a dar una respuesta genérica, no está limitada a Venezuela, ¿no? El banco ha hecho algunos estudios y esto es un debate interno grandísimo. Y bueno, como les mencioné antes, esto llegó hasta el directorio y bueno, de verdad que fue bien interesante la cosa. Se considera que proyectos de gas tienen un riesgo elevadísimo de convertirse en, bueno, no sé cómo se dice, cuál es el término en español, pero se convertirse en lo que se llama un stranded asset. Un stranded asset es un activo que tiene un valor de mercado inferior a su valor en libros. ¿Ok? Quizá esto no te diga mucho, pero ¿qué es lo que está ocurriendo?
se prevé que en el futuro, en primer lugar, si sigue desarrollándose la tecnología, el costo de los proyectos de gas sea más alto que el costo con energías renovables. Entonces, si el costo con energías renovables es más barato, entonces esos proyectos van a ser competitivos y el proyecto de gas se va a quedar sin mercado. Eso es por un lado. Por el otro lado, también hay un movimiento muy fuerte a nivel mundial de que se penalice las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Okay? Entonces, hay varias herramientas para esto. Están los impuestos al carbón, hay mercados de carbono, pero en términos efectivos, lo que esto hace es que hace también menos competitivos a los proyectos de gas. Entonces, ponte un proyecto de gas, quizás tenga cierta viabilidad económica para los próximos 10 años. Pero un proyecto de gas se construye para 40 años o 30 años. Y entonces, si del año 10 al año 30 este proyecto no es económico, no va a ser la central no va a ser despachada, ¿cómo tú repagas ese préstamo? Entonces, además de que el banco sí está buscando que sus inversiones sean sostenibles y minimicen las emisiones de gases de efecto invernadero, también está el riesgo de que simplemente el proyecto entre en default, que no pueda pagar porque el proyecto se volvió no económico. Entonces, en general, yo te diría que si un proyecto es de rehabilitación y esa rehabilitación tiene un horizonte de rentabilidad de menos de 10 años, quizás podría financiarse. Pero si es un proyecto nuevo, mira, te lo digo sinceramente, yo creo que sería difícil por esto mismo que ocurrió en Panamá y que, o sea, incluso el proyecto de Panamá era marginal con respecto a gas natural y sí se armó esta discusión. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando porque estamos en tiempo. Algunos participantes preguntan si puede dejar su contacto para, bueno, posteriormente después hacerle un par de consultas. Sí tenemos varias, bueno, preguntas que quedaron allí pendientes, sin embargo, muy relacionadas a lo que hemos hablado. Ok, entonces, ¿lo podemos compartir por el chat su contacto? Sí, ahí está mi correo electrónico. Bueno, yo estoy en transición, pero a través del correo electrónico eso es, vamos a decirlo así, universal, ¿verdad? Siempre voy a estar disponible. No, sí. De verdad que muchas gracias. Gracias a todos por su participación, por su interés. A usted por tan importante presentación el día de hoy, a los coordinadores académicos, a cada uno de los participantes que nos han acompañado durante todo este ciclo de conferencias para el Diplomado de Formación para Gerentes de la Industria Eléctrica Nacional. Muy agradecido desde acá, desde el IESA. Así que para todo el equipo que aquí laboramos, de verdad, muchísimas gracias. Profesor Gustavo. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un honor tenerte con nosotros. Ha sido excelente tu presentación, la información que has puesto a disposición de los alumnos. Ellos están en la fase final del proyecto. El proyecto por sí es un proyecto de recuperación de la industria eléctrica nacional, o sea que pudiera tener vida dentro de todas las cosas que delineaste. Yo creo que para ellos la información que les ha dado va a ser muy útil, porque precisamente en las próximas 2 o 3 semanas van a estar lidiando con los aspectos financieros, ¿no? Te agradeceríamos muchísimo si cualquier consulta que ellos te hagan la puedes atender. Por supuesto. Y aquí pues siempre a tu orden para cualquier cosa que podamos hacerte útil. 1 millón de gracias por todo. Aprovecho la oportunidad para darle las gracias
a los 22 conferencistas que tuvimos a lo largo de todo el programa. Muchísimas gracias a todos ellos. Realmente ha sido un ciclo de conferencias de muy alto nivel, con grandes expositores, y han sido muy satisfactorias tanto para los alumnos como para los invitados. Muchísimas gracias y saludos, Alberto. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Tocayo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, veo en la pantalla a mi gran amigo Juan Dupuy. Saludos, Juan. Tiempo que no hablamos. Estoy de verdad a la orden. Hay muchísimos detalles que se quedaron por fuera. Así que si quieren información adicional, de verdad que con todo gusto y estoy de verdad que a la orden. Y se les quiere mucho, se les recuerda mi gran casa de estudios, Eliesa. Yo también estuve en las mismas aulas que ustedes. Trabajé en Eliesa un tiempo, así que unos recuerdos muy lindos. Entonces, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Hasta luego. Y saludos a todos los alumnos por habernos acompañado a lo largo de todo este ciclo de conferencias. Espero que hayan sido de su provecho. Y seguimos en contacto. Hasta luego. Chao. Chao, Juan. Chao. Chao, Juan. Saludos.